Bendecido día. Hoy, hoy Shabbat, día de reposo, día que el Eterno nos ha dejado para que lo guardemos perpetuamente. Antes de iniciar con el tema y con los saludos, vamos a leer una porción bíblica y después levantaremos el clamor de agradecimiento al Eterno por las bendiciones que nos ha dado. Vamos a el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 1, que nos dice la exhortación que Él nos da. Dice en el versículo 1 del capítulo 10 de Proverbios: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vamos a levantar el clamor en estos momentos. Gracias te damos, Padre Santo, hoy por bendecirnos con este día, Señor. Gracias porque nos has guardado de toda tentación. Gracias porque nos has bendecido con este aire que respiramos. Y es una bendición más de ti, Señor, porque hemos despertado con salud, hemos despertado viendo tu creación, los cielos y la tierra, las montañas. Es gracias a ti, Señor Padre Santo. Oh, bendito eres, Señor Rey del universo, que nos has dado tus mandamientos, tus estatutos para poder caminar conforme a tu voluntad. Ahora te pedimos, Señor Padre Santo, para que nos des fortaleza espiritual para seguir adelante con tu palabra, compartiendo esta palabra, Señor. Gracias porque es un alimento diario que debemos de obtenerlo, Señor Padre Santo, porque no solo nuestro cuerpo físico necesita alimento físico, sino que también nuestro espíritu, Señor. Pero tú nos darás esa fortaleza para no desmayar, Señor. Te pedimos, Señor, también a todos aquellos que nos están oyendo, los que nos están viendo, Señor, para que les des esa fortaleza y retornen a ti, Señor, por el camino de las sendas antiguas. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Saludamos a todos los que están conectados en estos momentos, a nuestro hermano Mario Pineda y a su familia, que donde quiera que nos está escuchando, hoy lo extrañamos en esta cabina de radios. Esperemos que esté disfrutando de las maravillas que nuestro Creador nos está dando. Saludos a su familia, a su esposa, a sus hijos. Bendiciones, que la paz del Eterno esté en cada uno de ellos y a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Saludos allá en Juchitán, Ixtepec, Salina Cruz, y aquí en Oaxaca, en Tlacolula, a nuestros vecinos que nos están escuchando. Gracias de parte del Eterno, ya que el Eterno quiere que nosotros retornemos, revivamos para Él. Hoy el tema es el retorno de Israel. Nos enfocaremos hoy en el libro de Ezequiel, capítulo 37.
Pero vamos a tomar en cuenta lo que nos dice el Eterno. Hay que obedecer sus estatutos, sus mandamientos. Acabé de leer en Proverbios capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Así es que todos, esta escritura es para exhortación, para poner en alegría, para no entristecer al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy, en esta mañana, vamos a ver sobre el libro de Ezequiel, capítulo 37, que se enfoca el título de la Biblia, se refiere a el valle de los huesos secos. Como sabemos que esta visión que el Señor, el Eterno, Hashem, ha dado al profeta Ezequiel, es una visión completa para el pueblo de Israel. Es una visión en donde hemos estudiado anteriormente de que el pueblo de Israel, muchos dicen que las 10 tribus están perdidas, mas yo creo que lo correcto, en vez de decir perdidas, la palabra correcta es esparcidos en todas las naciones, en donde el Creador eligió a ese pueblo de Israel. Me estoy refiriendo al pueblo de Israel físico, porque hay veces que a veces transgresamos la ley, que violamos la ley, siguiendo doctrinas de hombres, doctrinas del romanismo, diciendo de que hoy se levantará el pueblo de Israel espiritual. Mas bíblicamente no encontramos cuál es el pueblo de Israel espiritual y lo que sí encontramos es el pueblo de Israel físico, en donde sabemos históricamente el pueblo de Israel por su desobediencia han sido invadidos por otras naciones, por Siria, por Babilonia, en donde han sido sometidos a la esclavitud y en donde a toda costa el imperio grecorromano ha tratado de borrar el nombre de ese pueblo de Israel elegido por el Eterno. Mas el Eterno siempre está con ellos, a pesar de su desobediencia. Vamos en el libro de Sofonías, capítulo 2,
versículo 10, en donde este profeta Sofonías aclara de que quién es ese pueblo Israel y quién es el que lo trata de borrar, que lleva esas doctrinas en donde inventaron la Israel espiritual. Dice Sofonías capítulo 2 versículo 10: esto les vendrá por soberbia. Bueno, vamos a leer desde el versículo 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los de nuestros de las tribus de Amón se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, y campo de ortigas y minas de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los sacará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahweh de los ejércitos. Aquí en este versículo 10, claramente, ¿quién es el pueblo de Yahweh? Es el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel en donde fueron esparcidos, no están perdidas, sino que están esparcidos en todo territorio, en donde el Eterno levantó profetas como Jeremías, Ezequiel, Isaías, Sofonías y otros profetas para poder llamar a ese pueblo de Israel. Hoy nos enfocaremos en Ezequiel, en donde Yahweh el Eterno le encomendó al profeta Ezequiel a que le hablara a los huesos secos. Vamos a leer Ezequiel 37, del 1 al 6. La mano de Yahweh vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Yahweh, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu, y en vosotros viviréis. Perdón. En estos primeros versículos vemos la encomienda que el Eterno ha dado al profeta Ezequiel. Esta visión se refiere
proféticamente sobre el llamado del pueblo de Israel, en donde yo creo que cada uno de nosotros pertenecemos a esa tribu esparcida. ¿Por qué le digo que pertenecemos? Porque sabemos históricamente que el continente americano fue conquistado por los españoles y han traído esclavos de fuera, en donde esas tribus esparcidas vinieron hacia este lugar, pero ya no tenían esa doctrina que el Eterno les había dado, sino que ya se habían inculcado con otras doctrinas falsas de aquel imperio que vinieron. Así es que es un llamado. Ahora nos enfocamos de que el profeta Ezequiel, hoy en estos tiempos, ¿qué se haría de que si el Eterno diría a alguien, ve al campo, háblales a esos huesos? De seguro que nos calificarían de locos, nos calificarían de que nosotros ya estamos padeciendo de nuestras facultades mentales. Pero el profeta Ezequiel, como siervo obediente, obedeció al pie de la letra lo que el Eterno les había encomendado. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Si el Eterno nos encomienda algo, debemos de obedecerlo. Hoy actualmente hay veces que hay personas que no quieren salir a compartir la palabra del Eterno. Hay veces que por vergüenza, o hay veces que mucho se ha oído hablar de que muchos tienen otras doctrinas del Imperio Romano, pero que están, se dice actualmente, hueso duro de poder convencerlo. Pero no está en nosotros de convencer a las personas, está en que el Eterno pondrá todo. El Eterno los llamará. El Eterno pondrá en su corazón. Nosotros nomás debemos cumplir en hablarles. ¿Y por qué no? Hay muchas debilidades también. Hay veces que hay pena para hablar a algún profesionista, un licenciado, un doctor, que esté ignorante a la palabra del Eterno.
Y hay veces que en nosotros hay temor en hablarles, decir, no, pues cómo le voy a hablar a dicha persona si esa persona ya estudió, tiene mucho estudio, es licenciado, es médico, es arquitecto, sí tiene estudio didáctico, pero lo que este mundo ofrece, más ese temor de hablarles a ellos, no debe haber en nosotros. Y es lo mismo de lo que nos da este ejemplo que hemos leído, el profeta Ezequiel. ¿Cómo es posible de que el Eterno lo manda a hablar a aquellos huesos secos que no tienen vida? Son huesos que ya están despolvoreándose con el polvo, con el aire del desierto. Y eso es la fortaleza que nos debe dar de cada uno de nosotros hoy, en estos momentos, al hablarle de nuestro Creador. Vamos a seguir leyendo en Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Dice Ezequiel: profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos secos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Todo esto se cumplió. Los planes que el Eterno había trazado en el profeta Ezequiel, al igual que estas profecías se están cumpliendo poco a poco. Ya el pueblo, el remanente, ya ha tomado cartas en el asunto. Ya muchos hermanos del movimiento Raíces Hebreas ya están tomando en seriedad todo lo profético, todo lo que el cumplimiento que el Eterno ha trazado para su pueblo Israel. Esas doctrinas que nos dicen que el pueblo de Israel ya no cuenta en estos momentos, sino que el pueblo de Israel físico, sino que el pueblo de Israel espiritual. Como dije anteriormente, pues aquí el Eterno se ha enfocado a ese pueblo de Israel físico. Y es la encomienda también que vino
a ser Yeshua, Hamashiach. Muchos, la palabra cristiano, la palabra mesiánica, no se logra entender. Hay veces que las doctrinas falsas nos han inculcado de otra forma, un evangelio torcido, un evangelio salidos fuera de la Torá. Pero todos los cristianos, seguidores de Mashiach, debemos seguir el ejemplo que el Mesías vino a hacer aquí en esta tierra. Vamos a el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24. ¿Qué nos dice Yeshua HaMashiach? El mismo Pablo también nos dice: hay que ser imitadores de Mashiach. Pablo dijo: hay que ser imitadores de mí, porque yo soy imitador de Mashiach. Así es que hay que seguir el ejemplo de Yeshua HaMashiach, el plan que el Eterno le encomendó aquí en la tierra. No vino a hacer su propio plan. No vino a interpretar la escritura por su propia cuenta, sino que al contrario, vino a cumplir el plan que el Eterno le encomendó. Vamos en Mateo capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es la encomienda que Yeshua HaMashiach vino a hacer, a buscar a ese pueblo de Israel. No dijo que vino a ser otro Israel espiritual. No dijo que vino a levantar otro pueblo de Israel espiritual como se anda enseñando actualmente, sino que ese pueblo físico de Israel que anda esparcido, esos huesos secos que ahorita están muertos, aparentemente, físicamente vemos que están caminando, están gozándose lo que el mundo está ofreciendo, pero para el Eterno son huesos secos, son muertos, son muertos que no tienen vida espiritual,
que no tienen vida, que Él da. Y eso es la encomienda por eso es que vino Yeshua HaMashiach, para buscar a esa tribu perdida de la casa de Israel, como hablamos anteriormente. Las 12 tribus, el tribu del norte, que tenía como rey Jeroboam, y las 2 tribus del sur que tuvieron como rey Roboam, hijo de Salomón. Esas tribus, por sus pecados, fueron esparcidos a todo el mundo. Y es lo que hoy esta misión y el movimiento de raíces hebreas se está tratando de hablarles para que regresen a su casa legítima. ¿Qué nos dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 32 y 33, que habla sobre Yeshua? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adonai Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La casa de Jacob es Israel. Antes de continuar, vamos a pedir al operador de esta cabina que nos mande en un corte de exaltación, de alabanza al Eterno. Así es, hermanos, los que nos están viendo, la encomienda que el Eterno ha dado a aquellos profetas es una encomienda a vista humano, o dependiendo de cada uno de nosotros. Si es que no tenemos la confianza que el Eterno nos está mandando, no podemos cumplirla. Pero si confiamos en que el Eterno es su voluntad, de que el Eterno va con nosotros, no debemos
de atemorizarnos. Hay veces que, como se ha dicho anteriormente, en el estudio anteriores, en nuestros pensamientos tenemos dos voces que nos hablan. La voz de Hasatán y la voz de el Eterno, del Elohim, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay veces que cuando nuestro pensamiento viene de que el Eterno nos dice vamos a hablar de su palabra a las personas, a nuestros prójimos. Y es cuando conjuntamente viene la palabra de Hasatán diciéndonos, desanimándonos, de que no lo hagas, de que no te van a oír, no te van a hacer caso. De que cómo le vas a hablar a esa persona si tiene carrera, tiene mucho estudio. Mas esas palabras que el enemigo nos está dando a nuestros pensamientos debemos desecharlo, cumplir la voluntad que el Eterno está mandando, porque Él es el más poderoso, Él es el creador de todo, Él es el dueño, amo de nosotros. Así es que, hermanos, hoy este estudio es para levantarlos el ánimo, para no dejarnos atemorizar por el enemigo, cumplir la encomienda que el Eterno nos está dando, diciéndonos, y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, regresamos en estos momentos. Son las 9:37, 9:37. Continuamos con este tema. Como he dicho anteriormente, ha sido difícil en nuestros pensamientos. Hay dos voces que nos hablan, la voz de Hasatán y la voz de Dios, la voz de el Eterno, en donde aquí el profeta Ezequiel no dudó en ningún momento el cumplir el mandato de el Eterno. Lo cumplió al pie de la letra. Como dije anteriormente, si en nosotros fuera que si el Eterno nos mandara en ese lugar, ¿qué haríamos? De seguro que Satanás nos diría, ¿estás loco? ¿Por qué vas a hablar con aquellos huesos que
no van a recobrar vida, se están espolvoreando. Mas Ezequiel no dudó en cumplir esa encomienda. Y es la táctica que nosotros debemos de tomarnos. Hay veces, por decir hoy que estoy compartiendo esta palabra que el Eterno nos está dando, yo lo estoy cumpliendo porque el Eterno nos lo está mandando, diciéndonos, como dije, diciendo la palabra, id y predicad el Evangelio. Tal vez pocos me están escuchando, pero yo no pierdo el ánimo. Voy a seguir gozándome al compartir la palabra que el Eterno nos está mandando. Hay veces que el enemigo dice en nuestros pensamientos, ¿por qué vas a compartir esa palabra si nadie te va a escuchar? Nadie va a oír esta estación de radio. Mas Dios, mas el Eterno, el Creador, Yahweh de los ejércitos, Él se encargará de mover corazones. Así es que, amigos radioescuchas y amigos que están conectados en el Facebook, toman la palabra que el Eterno nos ha dado con seriedad, comparten las buenas nuevas a toda criatura, sea cual fuera su posición económica, sea cual fuera su sabiduría humana. El Eterno tiene planes para cada uno, para ti y para los que están compartiendo su palabra. Así es que tú que estás oyendo y quieres compartir esta palabra a tu amigo, a tu familia, a tu grupo, aunque te tomen de loco, aunque te tomen de varias formas, nos califican, pero son palabras que Hasatán ha puesto en los pensamientos. Hay que seguir ese ejemplo. Y es lo que Yeshua HaMashiach vino a hacer y vendrá
Porque Yeshua, cuando lo crucificaron, hasta en la cabeza de la cruz decía: Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque es una letra profética en donde se va a cumplir al pie de la letra. Vamos en Isaías capítulo 59, versículo 20 y 21. Ahí es cuando vendrá el retorno de nuestro Masías. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Y este será mi pacto con ellos, dice Yahweh. Y el espíritu mío y el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Este plan que el Eterno ha trazado para el pueblo de Israel se está cumpliendo al pie de la letra. Muchos hermanos hoy, en estos tiempos, ya están retornando a sus raíces, a esas raíces hebreas. Ya están retornando a la casa de Israel. Ya esos huesos secos ya están recobrando vida. Pero todavía falta mucho que hacer. Todavía se cumplirá la palabra que el Eterno nos ha dado, que está escrito en la Torá, en los 5 libros de Mosé. Vamos en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y 20. ¿Qué nos dice? Esto es lo que nos habló de lo que escribió Mosé, en donde nos está alentando más a cumplir esta misión. Porque tenemos 2 testigos que nos están viendo. Aquí lo veremos. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti,
prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así es que debemos de entrar en ese arrepentimiento para poder heredar esa tierra prometida que el Eterno le prometió a nuestros primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob, esa tierra prometida donde fluye leche y miel, en donde la decisión es tuya. Recobra vida, no sigues siendo esos huesos secos. ¿Qué fin tienen esos huesos secos? La destrucción, la desaparición. En cambio, si recobras vida, si te llenas del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, habitarás en esa tierra prometida. Y eso es la misión y eso es el plan que se está cumpliendo hoy en estos momentos. Hay veces que cuando alguien oye de sendas antiguas, alguien oye de raíces hebreas, muchos tienen ese pensamiento de que hoy ya no estamos en esos tiempos ya pasaron, mas no, la Torá claramente nos dice que esos tiempos que pasaron se están repitiendo nuevamente. La Torá que nos han dejado los profetas anteriores se están cumpliendo. Llegará un tiempo en donde el pueblo de Israel, ese pueblo físico, retornará en donde quiera que estén esparcidos en todo el mundo. Y es por eso que este movimiento de raíces hebreas no es una congregación, sino que es una misión que está cumpliendo la encomienda que el Eterno ha dado. Así es que no debemos de dejarnos llevar por doctrinas falsas que nos vienen enseñando de que
ya el pueblo de Israel físico ya no tiene en cuenta el Eterno, sino que es Israel. Ahora está tomando en cuenta la Israel espiritual. Como he visto de que en la Escritura no menciona esa Israel espiritual. Así es que en el libro de Sofonías, en el versículo 10, dice, ¿cuál es la sentencia de aquellos que maldicen al pueblo de Israel? Al igual que estudiamos la vez pasada sobre Balac y Balaam, de que Balac quiso que Balaam maldijera al pueblo de Israel, mas Balaam, siendo un profeta corrompido, no obedeció a Balac y no maldijo al pueblo de Israel. Y hoy en estos tiempos, muchos líderes maldicen al pueblo de Israel, hablan mal, dicen mal del pueblo de Israel. ¿Y qué nos dice? Acabamos de leer Sofonías, capítulo 2, versículo 10. Y esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahweh, de los ejércitos. Vamos a seguir leyendo en Sofonías, capítulo 2, versículo 12. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella, y majada todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, y su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmadramiento de cedro y será descubierto. Y esta es la ciudad alegre que estaba confiado, la que decía en su corazón, yo y nada más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Son los pueblos que han hablado mal del pueblo de Israel. Hoy en estos tiempos debemos de, todos los que conocemos de la palabra que el Eterno nos ha dado, vamos a esparcirlas
de cualquier medio. Vamos a ser imitadores de Yeshua HaMashiach. Vamos a cumplir la encomienda que el Eterno nos ha dejado para que revivan, cobren vida esos huesos secos, para que retornen a su vida antigua, retornen a su nación, a su país, ese país que el Eterno eligió. Hoy vemos que Hasatán a toda costa quiere desaparecer a ese pueblo bendito de Israel. Hasatán ha tratado de inculcar a la humanidad doctrinas que desechan al pueblo de Israel, pero su voluntad no será cumplida, sino que será cumplida esa voluntad que el Eterno tiene. Así es que hoy este estudio bíblico sea para cada uno de los que nos están escuchando por medio de esta radio y por medio del Facebook Amos 8:11, de que si alguien está enseñando otras doctrinas, hay que salirse de ella. El Eterno mismo ha dicho: sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes en todas sus desgracias. Así es que hoy ha concluido este estudio. Agradecemos al Eterno por este espacio. Agradecemos a los que nos están viendo y a aquellos que compartirán este mensaje a sus familiares, a sus amigos, demostrándole el amor hacia ellos. No un amor pasajero, sino que al contrario, un amor que los lleva por esa meta final para estar allá en el paraíso habitando con nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Así es que Shalom, Shalom, Shalom.